en el estudio de la historia de la iglesia medieval dijimos que el primer periodo que subdivide esta etapa fue el periodo de la formación del Sacro Imperio Romano. El segundo periodo, el de la lucha de la iglesia y el Estado por el poder, es en el que nos encontramos actualmente. El capítulo que nos ocupa en este momento es el capítulo número 8, en donde vamos a hacer una pausa, un paréntesis en lo que hemos venido comentando para explicar cómo sucedió finalmente la ruptura entre el cristianismo occidental y el cristianismo oriental en lo que se vino a llamar el gran cisma entre Oriente y Occidente. Capítulo 8, el gran cisma del cristianismo entre Oriente y Occidente. Comienzo leyendo. Un factor que revistió de poder a la iglesia en Occidente, porque fue el tema del que hablamos en el capítulo anterior, cómo la iglesia se hizo de poder, fue su independencia del cristianismo oriental. Mientras la iglesia en Roma había consolidado su poder sobre el Estado, la iglesia oriental seguía bajo el poder del Estado. Los emperadores romanos cristianizados del Imperio Bizantino, donde estaba la iglesia oriental, manejaron por siglos la iglesia a su antojo, no solo políticamente, pero teológicamente también. Además, la iglesia occidental había sido de doctrina ortodoxa, entonces esto empezó a hacer que la balanza se inclinara fuertemente hacia la iglesia en Occidente. La iglesia en Occidente tenía un enfoque práctico, enfocado en la vida real. La iglesia oriental se había enfocado más en los debates filosóficos, en la especulación. Todo esto no sonaba muy práctico, se enfrescó en discusiones inútiles. ¿Por qué? Porque terminó dominando el método alegórico de interpretación de las Escrituras. Finalmente, una serie de desacuerdos entre ambas iglesias que ya tenían una historia de tensión entre sí, derivó en una ruptura irreversible el año 1054 de nuestra era. ¿Cómo sucedió esa ruptura? Vamos a conocer los detalles en los siguientes minutos. Estamos hablando del año 1000, después del año 1000 de nuestra era. El Papa en vigencia es León IX. Él estaba tratando de consolidar su autoridad sobre la iglesia en Roma cuando los normandos del norte de Europa invadieron Italia. Invadieron el sur de Italia por medio del mar. El Papa, queriendo defender su autoridad sobre esos territorios, entonces se fue a las armas. Agrupó un ejército y fue a defender lo que él consideraba suyo. Pero en el proceso fue capturado y fue puesto en prisión, aunque gozó de todas las atenciones. Lo trataron bien siendo preso, no quitaba de ser preso. Y ese cautiverio del Papa León IX se prolongó por 9 meses. Cansado de esa circunstancia, él ideó un plan para conseguir ayuda, para liberarse. Así que mandó llamar a algunos de sus más allegados servidores y los comisionó a una misión. Desde la cárcel llamó a 3 hombres y les dio una comisión de dirigirse a Constantinopla, al reino de la iglesia oriental, y que estando allá solicitaran la ayuda del patriarca y del emperador para poder conseguir su liberación. Aunque él ya había descontinuado eso por siglos apoyándose en los francos no le estaban dando el apoyo prometido. Entonces él tuvo que recurrir a los cristianos de Oriente, buscando soporte en medio del conflicto con los normandos. Uno de los 3 que envió fue un monje llamado Hildebrando, quien realmente fue uno de los hombres más poderosos detrás del papado durante varias décadas. Hildebrando, junto con otros 2 obispos, salieron hacia Constantinopla y esperaban ser recibidos y apoyados por el patriarca Miguel Cerulario, que era el que gobernaba la iglesia en Oriente, pero no fueron bien recibidos. Entonces, al no ser bien recibidos, abandonaron la iglesia, se tomaron unos días y finalmente regresaron. Y el día 16 de julio del año 1054 entraron a la iglesia de Santa Sofía, que era la catedral más importante de toda la iglesia oriental,
especialmente en la ciudad de Constantinopla, y entraron y sobre el altar dejaron un documento que Hildebrando había escrito, en el cual se burlaban de muchas de las prácticas que celebraban los ortodoxos y finalmente cerraban excomulgando a Miguel Cerulario como un hereje. Obviamente esto fue un insulto en su propia cara que el patriarca no iba a pasar por alto. Así que pensó muy bien la respuesta que habría de dar a semejante afrenta y días después, el 24 de julio, Miguel Cerulario convocó a las personas más importantes y entonces públicamente desde la catedral excomulgó a León IX y a todos los cristianos de Occidente. Ahora entonces tuvimos un cristianismo excomulgado, porque los de Occidente excomulgaron a los de Oriente y los de Oriente excomulgaron a los de Occidente. A eso se le llama en la historia de la Iglesia el gran cisma entre Oriente y Occidente. Ocurrió un divorcio cristiano que no sería resuelto de manera adecuada hasta el día de hoy. ¿Cuáles fueron algunos de los factores históricos que provocaron este cisma? Bueno, se pueden mencionar varios de ellos. Vamos a mencionar 5 factores. En primer lugar, la transferencia de la capital de la ciudad de Roma a la ciudad de Bizancio siglos atrás por el emperador Constantino había hecho que la iglesia en Constantinopla cobrara gran importancia, al menos políticamente hablando, y había exigido al obispo de Roma que se le sujetara. Obviamente estaba la capital exigiendo sujeción de las provincias. ¿Me doy a entender? En segundo lugar, el obispo de Roma exigía a todos el sometimiento porque alegaba que en Roma había muerto Pedro, que supuestamente era el que recibió las llaves del reino de la iglesia de parte de Cristo, quien a su vez se las cedió a sus sucesores, así hasta llegar al momento de los papas de la Edad Media. ¿Me están siguiendo? Entonces, uno con bases políticas en Oriente y otro con bases históricas, religiosas en Occidente, sentían tener la supremacía sobre el otro. Finalmente, el obispo de Roma quedó como líder de facto cuando la ciudad de Roma cayó en manos de los bárbaros, logrando salvarla de una peor destrucción de la que podría haber sufrido. Esto hizo ganar renombre e influencia. Aunado a eso, las escuelas de Antioquía, número 4, en el occidente, y de Alejandría y Cesarea en oriente, rivalizaron entre sí por diferentes métodos de interpretación, lo cual estudiamos en el curso anterior cuando hablamos de los teólogos. Entonces, eran 2 formas de interpretar las escrituras que se hicieron rivales. En Oriente prevaleció el método alegórico y en Occidente el método histórico. Esto también tuvo un impacto. Es decir, Oriente estuvo más inclinado a lo filosófico y Occidente más a lo práctico. 5, quinta razón, quinto factor histórico que fomentó esta separación. Ciertas tradiciones y días festivos se diferenciaron en ambas partes. Es decir, celebraban muchas cosas de manera similar, pero no las celebraban de las mismas formas y en las mismas fechas. Esto fue haciéndose tradición a lo largo de los siglos y cada uno tenía diferentes costumbres. La iglesia de Occidente, de la cual Roma era la más importante, por ejemplo, permitía que los creyentes veneraran imágenes, estatuas de los santos, de los mártires. A eso se le llama técnicamente iconodulía. La iconodulía es la veneración de imágenes. La iglesia de Oriente, de la cual Constantinopla fue la más importante, solo permitía íconos, pero no estatuas. Explico. No es lo mismo una estatua, un objeto esculpido de cuerpo entero, que un cuadro con figuras en relieve. ¿Me doy a entender? A esto se le llama un ícono, a diferencia de una estatua. En Roma se consintió con la veneración de estatuas de los santos. En Oriente, solo de íconos, solo de cuadros a relieve. ¿Me doy a entender? Parece una discusión
inútil a nuestros ojos, pero para ellos no era inútil. Había una gran diferencia. Los de Oriente consideraban las acciones de los occidentales como idolátricas. ¿Me doy a entender? Ahora, como mencionamos en el capítulo del Islam, el Islam era completamente ante imágenes. Y el lugar que más efecto sufrió del Islam fue el lado oriental del cristianismo. Así que el asunto de las imágenes cobró una gran importancia para ellos de acuerdo a esa realidad que enfrentaron. Entonces, en contra de las imágenes, como se llama, este debate se llama iconoclasta. Iconoclasta significa destructor de imágenes, en contra de iconodulía, que significa servidor de las imágenes. Entonces, los de Oriente eran anti-imágenes, los de Occidente pro-imágenes. ¿Me están siguiendo? Muy bien, eso fue parte del debate. Eso llegó a un punto sin retorno cuando León III, el emperador de Bizancio, el año 717, ordenó, no confundan a León III emperador con León III papa. Ok, no vayan a confundir eso. Estoy hablando del emperador de Constantinopla. El emperador de Constantinopla, el año 717, dijo, destruyan todas las imágenes. Las mandó destruir. Todas las imágenes de Jesús, de la Virgen y de los santos. Se acabaron en el cristianismo oriental. A eso se le llamó la controversia iconoclasta. Bueno, si agregamos a eso algunas costumbres o tradiciones litúrgicas, es decir, cómo se celebran las reuniones cristianas, que se diferenciaron junto con los motivos políticos, era solo cuestión de tiempo en que iba a haber una ruptura entre ambos lados del cristianismo. Finalmente sucede el año 1054, cuando se excomulgan el uno al otro, pero eso solamente fue la gota que derramó el vaso, que se venía acumulando ya por siglos. ¿Está claro? Ahora vamos a conocer algunas de las razones específicas que causaron el cisma. Vamos a conocer 6 razones específicas, 6 causas de desacuerdo que hicieron formalizado la separación entre ambos cristianismos. Número 1, la fecha de la Pascua. Los romanos decían que era el Viernes Santo la fecha y los de Oriente decían que era el 14 del mes de Nisan. Número 2, la fecha de la Navidad. Los romanos dicen que es el 25 de diciembre, los ortodoxos 6 de enero. Número 3, esa es la número, sí, nomás que están mal numeradas aquí. El celibato del clero. En Roma llegaron a la conclusión de que ningún sacerdote debía ser casado. En Oriente dijeron que solo el patriarca debía ser soltero, pero todos los demás sacerdotes podían ser casados. Siguiente, la barba, aunque no lo crean. En Roma estaba prohibido usar barba para los sacerdotes, por eso nunca vas a ver un papa barbón. En Oriente era exigido dejarse la barba, ¿ok? Entonces ustedes van a ver las fotos antiguas y modernas de los patriarcas, que es el equivalente al papa, y siempre tienen barba pronunciada. Y ningún papa vas a verlo con barba. ¿Habían observado eso? No sabían, porque eso tiene una razón histórica. El uso de imágenes, ya dijimos, en Roma aceptaban las estatuas, en Oriente solo los relieves. Y finalmente la frase filioque, que significa y del hijo. Una de las controversias teológicas que separaron Oriente de Occidente fue cuando se estaba debatiendo uno de los asuntos relacionados con la doctrina del Espíritu Santo. En Oriente decían que el Espíritu Santo había sido enviado por Dios el Padre solamente, que procedía de Dios el Padre. Pero los latinos dijeron no, fue enviado el Espíritu Santo por Dios el Padre, pero también por el Hijo. Así que el Espíritu Santo procede del Padre, decían en Oriente, y en Occidente decían, procede del Padre y del Hijo también. Entonces, a esa frase en griego era filioque, y del Hijo. Entonces unos decían, no procede del Hijo. No, sí procede, no procede. Bueno, tú le pones el filioque al credo y córtala. Pues si le pusieron el filioque, se dividieron, ¿verdad? Bueno, entonces el filioque fue una de las razones más. El uso del pan, unos decían que con levadura,
En Oriente y en Roma, sin levadura, ¿verdad? Sin levadura. Entonces, todo eso fue insalvable. No se soportaron. Dijeron, basta ya, no queremos nada con ustedes. Chusma, chusma, y ahí nos vemos. Se separaron y se acabó. Ya, entonces cada quien siguió por su camino. Así fue como por desgracia, completó esa separación entre Oriente y Occidente. Habiendo hecho esa aclaración, entonces, basta decir que en los siglos posteriores se hicieron varios intentos para tratar de acercarse, pero ninguno dio resultados. Hasta hoy en día, ambas ramas del mismo árbol siguen coexistiendo, pero están separadas. Habiendo hecho esa aclaración, ahora vamos a prepararnos para conocer los detalles de cómo la iglesia en Occidente pasó de la cúspide a la caída. Vamos a hablar entonces en el próximo capítulo acerca de la supremacía del papado y en el que viene después de ese, de la decadencia del papado, y ahí los veo en el próximo video.